Ey, Ya no nos asusten. Viste. no mames. No mames. Buenas noches, querida familia de Cuenta Historias. El relato que les envío es una historia que me contó un amigo que se llama Fernando, aunque no le pasó propiamente a él, sino a una amiga de él que se llama Jacqueline. Para hacer más entendible el relato, lo voy a contar en primera persona, esperando que sea más disfrutable la experiencia, una de la cual adjunto evidencia de esa horrible noche. Hace cerca de 2 años trabajé en la recepción de un hotel en Tampico, Tamaulipas, que está cerca de la playa. Recuerdo muy bien que aquella noche que me tocó trabajar estábamos en fechas de Día de Muertos aún. Si no me equivoco, era el 6 de noviembre y aún teníamos el altar de muertos que habíamos colocado una semana antes para la festividad de la fecha. ¿Qué fue lo extraño de esa noche?, se preguntarán ustedes. Bueno, ya era algo tarde cuando la recepción entró una llamada que provenía del cuarto 101. Al girar y ver el estante de las llaves de los cuartos, noté que este cuarto estaba libre, es decir, no estaba en renta y ningún huésped estaba en él. Dejé que el teléfono sonara, ya que sabía muy bien que las líneas telefónicas del hotel son algo viejas y ha habido ocasiones que se suelen cruzar de manera involuntaria. Sin embargo, las llamadas que provenían de ese cuarto 101 fueron muchas y fueron muy insistentes. Después de varias llamadas levanté la bocina y respondí, pero del otro lado no se escuchaba nada, solo una clase de estática o un ruido que no sabría muy bien cómo detallarlo. La llamada colgó del otro lado, haciendo que colocara el teléfono en su lugar, pero al poco rato nuevamente entró una llamada del mismo cuarto. Esa noche no estaba sola en recepción, estaba conmigo un compañero de trabajo, así que él fue testigo de cómo las llamadas fueron insistentes. Con miedo levanté la bocina del teléfono otra vez, pero del otro lado se escuchaba lo mismo, una clase de estática, y por más que preguntaba quién era o qué quería, no obtenía respuesta. En ese momento aquel teléfono nos envió a modo de espera. Eso fue sumamente extraño, pues para que eso se haga, se tiene que presionar un botón de aquel teléfono. Eso quería decir que en el cuarto 101 debía haber una persona que estaba marcando recepción, pero las llaves de ese cuarto estaban aquí. Nadie las había tomado o las había movido. Cuando el teléfono entró en modo de espera, sonó la música clásica de ese tono, pero esta sonaba muy aterradora, o al menos esa noche me pareció que sonó más espeluznante que otras ocasiones. Con un miedo marcado en la cara e incluso algo que se notaba en mi voz, solo alcancé a decir: "Ya no nos asusten". Del otro lado de la línea, alguien, una voz muy ligera, respondió: "Bueno". Después de eso la llamada cortó y al menos por lo que restó de la noche ya no se oyó más. Ya no hubo alguna otra llamada que proviniera de ese cuarto. Por curiosidad fui a revisar el estante de las llaves para corroborar que éstas estuvieran en orden. Y sí, ahí estaban todas. Ese cuarto 101 estaba libre, vacío. No había nadie hospedado en él. Bueno, ¿quién chingados habla? Ey, Ya no nos asusten. Viste. no mames. No mames. Ey, bueno. Bueno. Sab-
Solamente para... Ah, no, aquí están. Aquí están las llaves. Y no hay nadie en la habitación. No sé mucho de la historia del hotel, pero sé que es algo viejo, y al igual que otros tantos lugares que tienen tiempo funcionando aquí, en ellos también se aparecen cosas. No sé si esa noche fue especial porque estábamos aún frescos en relación al Día de Muertos. La fiesta ya había pasado, pero aún así hay gente que menciona que los muertos no siempre regresan el 2 de noviembre. Muchos se quedan aquí por días y tardan en volver. A día de hoy no puedo explicar lo que experimentamos esa noche, de la cual tengo evidencia, misma que envío para que se sepa que no es un cuento y que todo es una realidad. Ojalá pueda ser publicado, pues ya lo he compartido en otros foros y hay gente que aún piensa que fue un truco o algo planeado, pero les puedo jurar que no lo fue. De aquel cuarto 101 del hotel nos estuvieron llamando toda la noche, y quien lo hizo era algo o alguien que se quería comunicar con nosotros. Un gran saludo a la comunidad y ojalá pueda ser publicada esta historia. Siempre he escuchado historias sobre La Llorona, pero nunca pensé que algo así pudiera pasarme, o al menos no tan cerca. Vivo en una casa que está pegada a una barranca donde antes el terreno estaba abierto. Estaba lleno de maleza y árboles torcidos, pero hace unos meses lo taparon con cemento y rejas, pero aún así la presencia de la barranca sigue estando de ese lado. Como si la tierra no recordara lo que antes estuvo, lo que está ahora y lo que siempre va a estar. Todo comenzó hace un tiempo, cuando empecé a notar que los perros de la colonia se ponían inquietos en la madrugada. Aquello no era un simple ladrido, sino era algo más profundo, como si estuvieran aullando, como si algo los estuviera molestando, pero a la misma vez asustando. Lo extraño era que eso siempre sucedía a las mismas horas, a las 12 a.m., 3 a.m. y 6 a.m. Al principio pensé que eran perros callejeros peleando o algún animal merodeando la zona, pero después de varias noches empecé a notar algo más. Entre sueños escuchaba un lamento. No era un sonido claro, era algo que se mezclaba con los aullidos de los perros, como si los perros le estuvieran ladrando a ese lamento. No podía estar seguro si era algo real o si mi mente me estaba jugando una mala broma, pero la sensación que me dejaba era simplemente aterradora, y cada noche se volvía más intenso y más nítido. Días después, en una plática con un amigo que vive cerca, me contó lo mismo. Por las noches se oyen gritos por la barranca. Cuando él me lo dijo, lo hizo con una mirada entre miedo y duda, pues al parecer yo no era el único que había escuchado ese lamento y esos gritos que provenían de la barranca. Él tampoco sabía qué era, pero había escuchado historias de la Llorona que pasaba por ahí. Yo me reí un poco de él, intenté restarle importancia, pero por dentro algo no me dejaba tranquilo. Después de varias noches de escuchar y ver eso tan extraño que pasaba en las noches, en una de ellas me desperté sin razón aparente. Eran exactamente las 3 a.m. y afuera los perros estaban callados, demasiado callados. Me levanté de la cama con una extraña pesadez en el cuerpo y me acerqué a la ventana que daba hacia la barranca. En ese momento lo escuché. Era un lamento largo, profundo, doloroso. No era el viento, no eran los perros, era algo más. Aquella voz arrastraba por el aire, recorriendo las calles desiertas que curiosamente, y si no estoy mal, provenía de la barranca.
Ese grito se escuchaba y se sentía cerca. Hay gente que dice que cuando la Llorona se queja y se escucha lejos, es porque está cerca, y si se oye cerca, es porque está lejos. De eso no estoy seguro, pero ojalá esa noche estuviera lejos. Un escalofrío me recorrió la espalda y sentí que mis piernas se aflojaban. Me alejé de la ventana de golpe, sintiendo un miedo que no he experimentado nunca en toda mi vida. Al día siguiente volví a hablar con mi amigo. Su rostro estaba pálido. Me contó que esa madrugada también había escuchado eso, pero más cerca de su casa. No le dije nada, solo asentí con la cabeza, pues ambos oímos lo mismo. Sabíamos que era real. De esto no estoy del todo seguro, pero se dice que semanas después, varias personas de la colonia fallecieron de maneras extrañas, algunos por enfermedades repentinas, otros en accidentes. De alguna u otra manera, esas muertes no estaban relacionadas, pero el rumor empezó a correrse por toda la colonia. La Llorona había pasado y se había llevado a alguien con ella. Desde entonces, aunque ya no escucho los lamentos a diario, no puedo evitar mirar hacia la barranca cada noche, porque sé que aunque ahora todo parece tranquilo, ella sigue ahí. Adjunto evidencia de lo que pasó esa noche y de cómo son varias de las noches por mi colonia. Un gran saludo a toda la comunidad de Cuenta Historias. Hola comunidad de Cuenta Historias. El relato que te envío es algo que bueno. No sé cómo explicar, pero voy a tratar de relatarlo para que puedan saber cuál es el contexto de la historia. Pero antes, me gustaría que vean esta imagen por algunos segundos y me digan si ven algo raro. Tranquilos, si no lo han hecho no pasa nada. Les cuento lo acontecido y analizamos qué es lo extraño que tiene esta fotografía. Yo siempre creí que los amigos imaginarios eran solo eso, productos de la imaginación. Pero después de lo que me pasó con la amiga de mi hermana, ya no estoy tan seguro de eso. Por seguridad y respeto a la familia, no diré el nombre de los involucrados, y más porque hay un infante en dicha historia. Mi hermana tenía una compañera de clase, una niña un poquito diferente, digámosle así. Ella siempre decía que hablaba con sus amigos imaginarios, y cuando lo decía sonaba con total naturalidad. Para ella no eran inventos infantiles, sino presencias reales con las que convivía todos los días. A veces decía que le hablaban, que la seguían a todas partes, que jugaban con ellas y que si se molestaban con ella podían hacerle cosas desagradables. Una noche esa niña vino a quedarse en nuestra casa en una pijamada junto a mi hermana. En esa ocasión recuerdo que le hice plática para saber un poquito acerca de ese tema, ya saben, de sus amigos imaginarios, ya que quería saber un poco más de eso. Para serles sinceros, esperaba oír algún testimonio propio de un niño pequeño en relación a sus amigos imaginarios. Sin embargo, me soltó algo que me heló la sangre. Uno de mis amigos está enojado porque no estoy en mi casa. Ese amigo está aquí. Él está en el techo y me está viendo feo. Miré instintivamente hacia arriba, pero obvio no había nada, solo el techo oscuro y silencioso. Pero la forma en la que lo dijo, la seriedad en su voz, incluso recuerdo que me puso nerviosa cuando lo mencionó. Yo sentí un miedo que me recorrió todo el cuerpo, así que mejor ya no quise hablar de eso. Le cambié la conversación de inmediato, porque eran casi cerca de la medianoche, y si seguíamos por ese camino, quien no iba a poder dormir lo más seguro era que era yo. Ese evento quedó en mi mente como una anécdota extraña,
hasta que ocurrió algo que me hizo que todo cobrara un nuevo significado. Tiempo después, el salón de mi hermana tuvo que organizar un evento por la celebración del Día del Agua. Como parte del evento, un fotógrafo profesional fue contratado para tomar una fotografía grupal que quedaría en los anuarios que se entregarían al final del año. Recuerdo que en ese tiempo aún se usaban cámaras de rollo con trípode, nada digital, sin ediciones ni filtros. La fotografía se tomó contra el mural pegado a la pared, con todas las niñas organizadas de manera ordenada, desde la más pequeña delante hasta las más altas en la parte de atrás. Todo parecía normal hasta que llegaron las fotografías. Cuando finalmente las entregaron, alguien se fijó en algo simplemente inquietante. Había más piernas de las que debería haber. Eso no era un simple error, ni mucho menos un efecto de la cámara. Me puse a comparar cada una de las niñas en la imagen, revisando si tal vez alguien estaba mal acomodada o si se trataba de una ilusión óptica. Pero ninguna coincidía. No había forma de que alguien estuviera parado en ese espacio sin que lo notaran en el momento. El fondo de un mural pegado a la pared. No había forma de que nadie se escondiera ahí, pero ahí estaban, ese par de piernas perfectamente visibles, como si alguien más hubiera estado en la foto, aunque ninguno de nosotros lo recordara. Por sentido común, en una fotografía grupal no colocas a una niña pequeña detrás de todos, donde nadie pudiera verla. Eso no tendría algún solo sentido. Y sin embargo, alguien más estaba ahí, alguien que no debería estar. Después de eso, la amiga de mi hermana siguió hablando de sus amigos imaginarios con la misma naturalidad de siempre. Pero yo cada vez que la veía, no pude evitar preguntarme, ¿realmente eran imaginarios o era algo más? Muy buenas noches a todos. Les comparto una extraña experiencia que le tocó vivir a mi hermana hace algún tiempo. Adjunto evidencia de ese caso, pues es algo famoso entre las redes de lo paranormal, pero a día de hoy no había llegado a video. Espero pueda ser contada y que les dé miedo así como nos dio a nosotros. Mi hermana trabaja en el restaurante de un hotel de negocios, un lugar elegante y serio donde nunca van niños, solo adultos que se hospedan por cuestiones de trabajo. Por lo que ella dice, ese lugar es un ambiente rutinario, donde todo parece normal, al menos por la superficie. Bueno, ella dice que en la zona del sótano, donde solo los empleados tienen acceso, hay una pequeña oficina con una fotocopiadora que todos usan para imprimir documentos del restaurante y administraciones del hotel. Ese lugar en específico no es un lugar particularmente llamativo, pero con el tiempo se ha ganado una fama inquietante entre los trabajadores. Su jefa le contó una historia que sigue causando escalofríos a quienes la escuchan. Ella dice que una noche al final del turno se le encomendó la tarea a una trabajadora de sacar algunas copias. Ella bajó al sótano y dejó varios documentos copiándose y se pasó a retirar pensando en recogerlos a la mañana siguiente. Pero al revisar las hojas impresas al día siguiente, se encontró con algo que nadie podía explicar. Entre los documentos había una imagen que nadie había enviado a imprimir. En ella se veía la silueta de una niña pequeña, una que tenía sus manitas apoyadas en el cristal de la fotocopiadora. Era como si se hubiera asomado en el momento exacto en que la máquina escaneaba. Lo más perturbador era su rostro, pues ella, una niña de unos 6 o 7 años, tenía los ojos completamente negros, como 2 huecos vacíos. Al ver esa fotocopia nadie podía creerlo, e incluso se trató de dar explicación casi de inmediato a lo ocurrido, pero no había forma, pues era imposible que un niño estuviera en el sótano. En ese hotel no hay niños,
Como ya les mencioné antes, no es un lugar turístico ni familiar, es un business class. Solo van adultos que trabajan en empresas de la zona. Así que no hay huéspedes menores de edad y mucho menos niños rondando por las áreas exclusivas de los empleados. A todo esto se le suma que la imagen no estaba en ningún archivo digital. Nadie la había enviado a imprimir, simplemente apareció en las copias. Pero lo más inquietante es lo que pasa con la fotocopiadora, pues se dice que los empleados han intentado tomarle foto por sus celulares, queriendo así guardar la prueba del aparato en cuestión y de lo que pasa con ella. Sin embargo, cada vez que alguien lo intenta, el archivo se corrompe. Da igual si es Android o iPhone, la imagen se muestra como un archivo dañado, completamente inutilizable. No importa cuántas veces lo intenten, la foto nunca se guarda bien. La copia impresa que están viendo es completamente real. Mi hermana pudo verla con sus propios ojos cuando su jefa se la prestó. Desde entonces los empleados del hotel evitan usar la fotocopiadora cuando están solos en el sótano. Algunos dicen que han escuchado pequeños pasos cuando nadie está por ahí. Otros afirman que, por las noches, la máquina se enciende sola y emite el sonido de escáner sin que nadie lo esté usando. Nadie sabe por qué apareció su imagen en la de unas copias. Lo único seguro es que ella sigue ahí. Hola Memo, mi nombre es Irma Rodríguez y la historia que te envío me pasó hace apenas unos meses y quise compartirla con todos ustedes porque se me hizo muy extraña y desde la fecha he vivido con cierto temor sobre lo que vivió mi hijo. Debo empezar diciéndote que soy madre soltera y tengo un niño de 3 años que se llama Fernando. Mi niño siempre ha sido un pequeño muy tranquilo. Desde siempre, o al menos donde yo tengo recuerdos, siempre ha dormido bien. Ha comido sin mayor problemas y casi no llora. Lo único que sí se me hacía un poquito extraño es que cuando se iba a dormir casi todas las noches, lo encontraba hablando solo en la cama o mirando fijamente en una esquina en el cuarto donde dormíamos. Aunque claro que en su tiempo simplemente lo atribuía a su gran imaginación como pequeño. Había ocasiones en las cuales sí le llegaba a preguntar con quién hablaba o a quién veía, pero Fernando únicamente me señalaba detrás del sofá o hacia una esquina del techo y no me decía con quién hablaba. Por ese tiempo mi hijo no estaba bautizado, pero en cuanto tuve el recurso para hacerlo, pasó lo que hizo que pudieran ver este relato. Aquella ceremonia de bautizo de mi niño fue muy sencilla. Invitamos a unos cuantos familiares y algunos amigos. Nada grande se podría decir. Cuando Fernando estaba recibiendo la bendición del padre, él empezó a apretar sus manos con mucha fuerza. Su rostro, siempre sereno, se tornó pálido, como si algo estuviera asustándolo o algo así. Después el sacerdote tomó agua bendita y cuando lo derramó sobre su cabeza, mi niño prácticamente rompió en llanto, pero no en un llanto normal. Este era un llanto desgarrador, como si le arrancaran el alma a mi propio hijo. ¿Qué le pasa?, preguntó el padre sorprendido por el llanto del pequeño. Yo no supe qué decirle porque Fernando nunca había actuado así antes. Como pude traté de calmarlo, lo abracé y solo así con él en mis manos logramos terminar aquella ceremonia. Después de salir de la iglesia le pregunté a mi hijo por qué había llorado tanto. ¿Acaso estaba enojado o qué tenía? ¿Por qué lloras tanto, mi amor? Fernando me miró con unos ojos muy tristes y desconsolados para después decirme: porque ya no los voy a volver a ver, mamá. ¿Ver? ¿A quién? ¿A quién no vas a poder ver, mi cielo? A mis amigos. Ellos me dijeron que si me bautizaba ya no los iba a poder ver más y eso me pone muy triste. Le insistí que me dijera a quiénes iba a dejar de ver. Él nunca me dijo exactamente qué era lo que veía, quiénes eran esos amigos que él veía, pero desde que lo bautizaron dice que ya dejó de verlos. Mi mamá dice que cuando los niños son pequeños ven y sienten cosas porque sus almas son muy puras.
Por eso muchas veces las entidades malignas como demonios o espectros se acercan precisamente a estos pequeños y lo hacen con toda la intención de poder atacarlos. Es por eso que se recomienda que estén bautizados por cualquier religión, porque si no, ellos no están protegidos de los seres malignos, así como lo estaba mi hijo. Esto me pasó cuando era niña de unos 4 o 5 años más o menos, por lo cual hay muchas cosas de las cuales no recuerdo muy bien, pero mi abuelita Elena es quien me las ha ido contando con el tiempo. Por ese entonces, cuando yo tenía esos años, vivía con mi abuelita y otros familiares en la misma casa, en un pueblito a las afueras de Uruapan, allá en Michoacán. La casa por aquel tiempo tenía un patio muy grande, donde un poco más atrás pasaba un río del cual hoy ya no queda nada porque todo está urbanizado. En esa misma casa, uno de mis tíos tenía un taller en el patio porque él era carpintero, y decía mi abuelita que uno de mis primos, que era un año más grande que yo, íbamos todas las tardes una vez que mi tío terminaba de trabajar a jugar a aquel taller, pero siempre le decíamos a mi abuelita que a ella nos daba un poquito de miedo ir a jugar, porque en ese lugar había un niño muy feo, con cara de señor, que nos invitaba a jugar con él. En una ocasión dice mi abuelita Elena que mientras ella estaba haciendo la comida, escuchó como yo empecé a llorar muy fuerte y ella salió corriendo al patio para ver qué pasaba. Ella cuenta que me vio regresar del taller llorando y con una marca roja en la muñeca en mis manos, como si alguien me hubiera apretado con todas sus fuerzas. Cuando me preguntó qué pasó y por qué tenía esa marca, le dije con mis ojos en lágrimas que el niño feo me agarró de la mano y me quería llevar con él, pero yo no me dejé. Aunque esa no fue la única vez que ese ser me quiso robar. Tiempo después, y esto sí me acuerdo bien, una noche estaba jugando en un cuarto que estaba en el segundo piso de la casa. Dice mi abuelita que escuchó que estaba risa y risa con alguien, pero según ella yo estaba sola. Cuando ella abrió la puerta me vio y me regañó muy feo y me dijo: «Niña, vente para acá». Yo me fui con ella y mi abuelita agarró una escoba y empezó a perseguir a aquel niño con cara de señor por toda la casa, pues dice que yo estaba jugando con aquel niño dentro del cuarto. Yo medio recuerdo que ese niño feo medía como unos 40 o 60 centímetros de altura. Tenía el cuerpo de un niño de mi edad, pero la cara de un señor viejo. Mi abuelita enojada dice que tomó su escoba y le empezó a dar escobazos mientras le decía: «Órale, lárgate de aquí, deja a mi nieta y déjala en paz, condenado duende». Mi abuelita persiguió a aquel duende por toda la casa hasta que la echó. Y desde ese día ese niño feo jamás regresó a verme y mi abuelita dice que se trataba de un duende y este me quiso llevar un par de veces con él. Hola Memo, primero que nada te pido que veas este video y me digas qué crees que es lo que en él se ve. La historia que hay detrás de este video es algo muy perturbador que yo no creía hasta que pude grabarlo. Este video lo grabé cuando fui a visitar a mis abuelitos a un pueblo que se llama Santa María Zonapan, que está en el estado de Oaxaca, en México. Mis abuelos cuentan que en ese lugar desde siempre se ha tenido la creencia que hay brujas que viven en los cerros más continuos y que cada ciertos días del año bajan a comer al pueblo. Lo que comen, si es que se lo preguntan, no es comida como la que nosotros consumimos habitualmente. Ellos, o al menos lo que dicen mis abuelitos, comen animales o personas tiernas, es decir, crías de animales que tienen meses de nacidos o bueno, bebés en el caso de los seres humanos.
La noche en la que grabé eso eran cerca de las 3 de la madrugada del mes de diciembre del año 2023, cuando por cuestiones de fechas tuvimos que visitar a mis abuelos. Esa noche, mientras dormía en una cama del segundo piso, escuché como si alguien muy pero muy a lo lejos se estuviera quejando muy amargamente. Entre sueños también escuché el ruido de los perros ladrar, pero no de forma normal, sino eran todos los perros del pueblo ladrando y aullando como si algo los perturbara. Como yo era ajeno a todo lo que se cuenta en el pueblo y como nunca he sido supersticioso, me desperté y traté de asomarme por la ventana para ver si podía ver algo, ya sea de quién se quejaba o de los perros ladrando. Pero cuando lo hice, noté eso que apenas alcancé a grabar. Aquello, Memo, era una bruja, una de aspecto demacrado, una mujer de baja estatura que caminaba torpemente encorvada por las calles del pueblo y que había bajado porque venía a buscar comida. A la mañana siguiente le mostré a mis abuelos lo que había grabado y ellos se persinaron. Me dijeron que sí, era una bruja lo que yo había grabado. Me dijeron que borrara el video porque nada bueno salía de tener esas criaturas, pero yo lo conservo como prueba de que existen y de hecho son peores de lo que uno piensa. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Hola Memo, buenas noches. Mi nombre es Enrique, pero me dicen Kiki, y soy originario de un pueblo que se llama Loma de Chimuc, que está en el estado de Quintana Roo al sur de México. En este lugar hace tiempo pasó una tragedia de la cual hoy día aún se sigue recordando como un hecho muy verídico. Por ahí del año 2011, una familia tenía a su bebé durmiendo en una hamaca que tenían en la parte de atrás de su casa. La pareja estaba haciendo sus cosas del hogar cuando dice que lo descuidaron por menos de 2 minutos, y cuando regresaron a la hamaca, esta estaba vacía. El bebé de meses ya no estaba. Espantados salieron a buscarlo, pero como el pueblo estaba en medio de una gran selva, pensaron que quizás se lo había llevado un animal salvaje. La cosa es que la familia se reunió y buscaron por toda la zona el rastro del niño. Lo extraño dice, y esto me consta porque yo lo vi, al niño lo encontraron de madrugada a orilla del río que estaba cerca del pueblo. Fue ahí que se dijo que los duendes se lo habían llevado para jugar con él, pues nadie explica cómo es que llegó a ese lugar sano y salvo, además que él ni siquiera caminaba en aquel entonces. En este lugar se tiene la creencia que no se debe dejar a los niños en las hamacas porque los duendes los mecen. Tampoco se debe dejar afuera la ropa o los juguetes del niño, porque luego los niños no pueden dormir o se la pasan llorando toda la noche. Esto se debe a que los duendes se acercan y juegan con la esencia que tiene la ropa o los juguetes, ya que al ser seres elementales sienten la energía del niño y la absorben, haciendo que los pequeños estén inquietos y se la pasen llorando toda la noche. Por eso se dice que cuando un niño está muy inquieto y no es por hambre o porque esté enfermo, es porque afuera hay duendes jugando con su ropa o sus juguetes, o algo que le pertenezca al niño. En ese caso se recomienda salir a espantarlos para que se alejen y dejen que el niño pueda descansar. Aunque en el peor de los casos, los duendes no juegan con las pertenencias del pequeño, juegan con él, se lo llevan y no siempre lo regresan. Buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. Me llamo Francisco y soy velador en un centro de almacenes que está en la capital de Durango. Mi trabajo a grandes rasgos consiste en vigilar de noche los pasillos y los almacenes que tiene toda la instalación para que nadie se meta a querer abrirlos o querer robar en ellos. Por lo regular, cada hora o cada 2 horas, según lo requiera, me doy mi ronda de vigilancia para ver que todo esté en orden. Una noche del año pasado me encontré dando precisamente mi vuelta de revisión a las 2 de la madrugada, cuando sin querer vi algo, o más bien capté algo. Estaba caminando por unos pasillos cuando un colega me preguntó qué estaba haciendo esas horas.
En ese momento saqué mi teléfono e hice una grabación para mostrarle qué era lo que estaba haciendo precisamente. A la hora que se lo envié, mi colega se tardó unos minutos en responderme, pero cuando lo hizo, él me dijo lo siguiente. ¿Qué carajos es eso que grabaste? Hermano, ¿estás bien? Esa cosa no te hizo nada. Yo no sabía a qué se refería, así que le pregunté qué pasó, que vio en el video que le había mandado para que me dijera eso. Me refiero a esa cosa que venía corriendo hacia ti cuando tomaste la desviación. En su momento yo no vi nada, no noté nada. Y ahora díganme ustedes qué es lo que ven, pues. Este es el video que le envié a mi colega. Cuando tomo la desviación se logra ver como una clase de animal muy delgado o esquelético. Viene corriendo hacia mí, pero yo no recuerdo haberlo visto. Este se oculta un poco más tarde en la esquina y ya no lo veo más. Comunidad, les envío este video para que me digan qué rayos fue lo que vi, o más bien, qué rayos fue lo que me vio. Si se preguntan qué pasó después de esa grabación, nada, realmente no me hicieron nada. Yo seguí caminando y haciendo todo mi rondín de manera normal. Esa noche no vi nada raro, no noté nada extraño y sobre todo, no me asustaron. Pero de que había algo o hay algo en ese video, de eso estoy totalmente de acuerdo. Buenas noches, Memo. Mi nombre es Noemí y hace unos años fui estudiante foránea en el puerto de Veracruz. Por un largo tiempo, desde que llegué, estuve viviendo completamente sola. Algo raro porque donde estaba rentando era una casa grande de 2 pisos que al parecer estuvo deshabitada un largo tiempo hasta que llegué yo. Al principio todo estuvo muy bien. En aquel entonces yo prefería dormir en el primer piso porque cerca me quedaba la cocina, la sala y el baño, y únicamente subí a la segunda planta para bañarme. Y es aquí que debo decir que toda la planta alta siempre se sintió muy extraño. Pero lo realmente raro empezó por las madrugadas cuando empecé a escuchar ruidos extraños en el segundo piso. Todas las habitaciones tenían closet, y en las madrugadas estas empezaban a azotarse. Yo me decía que no pasaba nada, que de seguro el ruido provenía de la casa de los vecinos, pues todas estas casas están muy pegadas en un fraccionamiento, y es fácil escuchar los ruidos que hacen los vecinos. Sin embargo, los ruidos empezaron a intensificarse con el paso de los días al piso de abajo. Se escuchaba cómo movían platos, cómo se recorrían la silla del comedor, y yo tenía tanto miedo que mejor me tapaba, me ponía a rezar y dormía con la puerta con seguro por si acaso. Una noche tocaron la puerta de mi cuarto 3 veces y me espanté muchísimo, porque ¿cómo era posible? Yo estaba viviendo completamente sola. Y fue a partir de eso que empezó mi tormento, porque después de la noche que tocaron mi cuarto y a partir de las 2:30, empezaron las parálisis de sueño en todo mi ser. Yo no pude dormir por las noches, dejaba prendidas las luces de toda la casa y la de mi habitación también, pero aún así cuando dormía sentía como se me subía el muerto, y esa cosa no me dejaba respirar bien, siquiera moverme. Yo era consciente que tenía que abrir los ojos, pero nada más no podía, y no era hasta que me ponía a rezar que después me soltaba aquella cosa que me estaba poseyendo. Por esas alturas pensé que yo me estaba quedando loca, así que un fin de semana después fui a ver a mis familias al pueblo y le platiqué a mi mamá y a mi papá lo que estaba pasando. Ellos también se preocuparon mucho y fue por ello que trajeron un sacerdote para que bendijera la casa. La parálisis de sueño calmó por un tiempo, aunque luego volvió. En esa casa nunca vi sombras ni fantasmas, solo escuchaba cosas y la subida del muerto que, claro, no es nada grato. Sin embargo, con el tiempo conseguí roomies y a ellas sí las espantaban viendo sombras negras muy altas que cruzaban de un cuarto a otro. Esto suena un tanto raro, Memo, pero me acostumbré a vivir así. Ahora que la casa ya está más habitada, casi no se ven actividades paranormales.
Todo está muy normal, se podría decir. Nunca supe si algo turbio pasó en esta casa. Los vecinos solo dicen que aquí antes vivía una pareja de viejitos y nada más que eso. Lo que sí hay es que atrás hay un terreno baldío. Tal vez ahí pasó algo un tanto raro y la casa simplemente se cargó de energías negativas. Buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. Envío un gran saludo desde Chile, lugar de donde les comparto lo siguiente. Lo que están por ver y escuchar es algo que lo envío como algo paranormal, pero está en manos de cada uno darle el lugar que le corresponde, ya sea de algo perturbador o solamente un tipo extraño en la playa. Para tener contexto de la historia les cuento que hace unos meses fui con unos amigos a la playa de Cabancha, en Iquique, que está en Chile. El grupo nos quedamos cerca del mar disfrutando el clima, tomando algo y comiendo algo. Con el paso de la noche mis amigos se fueron al hotel donde nos estábamos hospedando y yo me quedé un rato más ahí sentado viendo el mar. Ya eran altas horas de la noche cuando mientras observaba el mar pude capturar lo siguiente. Yo voy caminando al mar. Oye, habrá que pararla. Hola. Es la agua más paranormal que he visto hasta ahora. Cuando lo vi me dio algo de miedo porque no entendía si se trataba de una persona con algún tipo de problema motriz que lo hacía moverse de esa manera, o si había capturado algo extraño a orillas del mar. Mis amigos dicen que quizás era alguien que le daba pena salir por el día por su condición, así que solamente fue de noche para poder disfrutar la playa. Pero otros dicen que de ser así, debería haber alguien con él en caso que pasara algún tipo de accidente. Pero no. En toda la playa no se mostraba nadie más, solamente estaba ese hombre completamente solo, ahí, moviéndose y jugando con el agua. Aquel hombre solo apareció si me lo preguntan. En ningún momento me di cuenta que saliera de algún lugar o que llegara con alguien más, solo estaba ahí. No sé si lo trajo el mar o se materializó, pero él ya estaba ahí. Bueno, cual sea el caso, comunidad de CH, les dejo la última palabra para que me digan qué era eso que grabé en Iquique, si era una persona o algo más. Un saludo a todos desde Chile. Hola a toda la familia de Cuenta Historias, mi nombre es Braulio y les comparto algo que me acaba de suceder hace unos días y que me gustaría poder sacar del pecho aquí. Yo vivo en la Ciudad de México, en una zona al norte, en una colonia popular. La casa donde habito es mía y en algún momento fue la de mis padres, pero que con el tiempo yo la heredé, así que puedo decir que toda la vida he vivido aquí y nunca me ha pasado nada raro. Actualmente vivo con mi esposa Sandra y mi hija Lisette de tan solo 6 años de edad. Mi peque es una niña muy tranquila, juguetona, tiene muchos amigos en la escuela y en la casa es muy platicadora. Sin embargo, desde hace un tiempo había estado pasando algo que tanto su mamá como a mí nos empezó a preocupar bastante. Ella todas las noches, o casi todas las noches, se levantaba sonámbula, pero no solamente era que se levantara así nada más, sino que se ponía de pie, se ponía sus chanclas y salía caminando hacia la sala de la casa como queriendo salir de ella. Debido a ese comportamiento, mi esposa y yo la llevamos a un pediatra, pero él nos dijo que hasta cierto punto era un comportamiento un tanto normal en los niños. Algo de sonambulismo era un tanto entendible. Nos recomendó hablar con ella para saber si tenía alguna inquietud, ya que muchas veces el estrés en los niños era producto de ese sonambulismo.
A raíz de ello, todas las noches duerme con nosotros para evitar que salga de la casa, pero hace unos días pasó algo muy extraño. Ella se levantó como sonámbula y caminó hasta una esquina donde está un espejo grande como el que ustedes ven en pantalla. Ella lo agarró y a la vez le decía: vete, vete, no te vayas, por favor espérame. Después mi hija puso las manos como si quisiera entrar en el espejo. Empujaba sus manos y luego todo su cuerpo contra él, como queriendo atravesar el espejo. Cuando mi esposa se paró por nuestra hija, dice que vio que del otro lado del espejo estaba el reflejo de la niña, pero vio a alguien más que estaba ahí también. Una niña, pero muy blanca como si fuera albina. No sabe si fue por la impresión de lo que pasó esa noche, pero ella jura y perjura que sí vio a esa niña blanca dentro del espejo. Si se preguntan si mi hija tiene una amiga que se llama Betty en la escuela, o en la casa, o en la vecindad, no la tiene. Jamás nos ha dicho nada de ella y nosotros no conocemos a nadie que tenga ese nombre. Eso es lo que nos ha llevado a pensar que mi hija vio a alguien en el espejo, y ese alguien la ha estado llamando por su sueño, y eso provoca su sonambulismo y que quiera entrar a una dimensión dentro de aquel espejo. Comunidad, les comparto esto porque estoy algo desesperado. No sé muy bien qué hacer, si ir con médicos o con algún santero. ¿Qué me recomiendan? Pues las cosas siguen igual. Mi hija aún intenta meterse por el espejo que está en la pared. En el año 2015 me fui a estudiar mi licenciatura en la ciudad de Puebla, y por aquel momento llegué a vivir a la casa de mi entonces mejor amigo, quien era de mi ciudad, pero que sus papás acababan de mudarse a Puebla precisamente para que él estudiara también la carrera. Dicha casa se encontraba en un fraccionamiento lejano a orilla del periférico, rumbo a la salida de Veracruz. Todo lo que rodeaba el fraccionamiento era monte, ya saben, campos de siembra y terrenos baldíos. Cuando llegamos todo estaba bien, pero era una casa muy fría. Aunque afuera hiciera mucho calor, adentro parecía siempre un congelador. Al pasar los días se comenzaron a sentir unas vibras medias raras. Mi amigo comenzó a tener parálisis de sueños y a escuchar cosas por las noches, ruidos en las madrugadas, sobre todo en el piso de abajo. Hasta ese punto a mí no me habían hecho nada, pero a él sí. Tenía muchas pesadillas y las parálisis del sueño aumentaban cada día más y más. Una noche, a eso de las 4 de la madrugada, cuando yo estaba perfectamente dormido, mi teléfono empezó a sonar bastante fuerte, a lo cual yo me asusté porque ya saben, las llamadas de madrugada nunca son buenas. Tomé mi teléfono y vi que era mi amigo quien estaba llamando. Temeroso tomé la llamada, pensando que lo habían asustado o que había soñado feo. Bueno, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasa? Le dije, pero no recibí respuesta alguna. Solo se escuchaba un ruido raro, un sonido muy extraño que en su momento no sabía qué era. Fue por ello que me armé de valor pensando que él estaba mal. Salí de mi cuarto y me dirigí al suyo. Toqué la puerta 2 veces, pero nada. Nadie me abrió. Así que abrí la puerta y para mi sorpresa, mi amigo estaba bien dormido ahí. Le hablé 3 veces pero tampoco me respondió. Hasta que lo moví y se despertó de golpe todo confundido. ¿Qué onda, güey? ¿Qué pasa? ¿Por qué me espantas? ¿Por qué me despiertas así nada más? Él dijo con toda la cara aún llena de sueño. ¿Yo? Pero si tú me hablaste por teléfono, ¿qué quieres? ¿Para qué me marcaste? Le dije. Yo no te marqué. ¿En qué momento te iba a marcar si estaba dormido? Me dijo mientras buscaba su teléfono en el buró. Después de eso puso los ojos como platos y me dijo: no manches, mi teléfono lo dejé allá abajo, no lo tengo aquí conmigo. En la noche se me olvidó en la cocina y me dio flojera bajar por él. Intrigado, los dos bajamos y efectivamente, el teléfono estaba en el comedor. Y ese ruido que yo escuché cuando me marcaron
Era el ruido que hacían los refrigeradores, que hacía ese refrigerador que estaba en llamada. Fue ahí que nos preguntamos quién fue quien marcó, porque mi amigo no lo hizo, sus padres tampoco lo hicieron. ¿Quién me llamó a las 4 de la mañana desde el teléfono de mi amigo? Esa fue la gran pregunta. Nunca lo supimos y creo que nunca lo sabremos, pero esa llamada sí estaba registrada en su teléfono. Duró 53 segundos y nunca supimos quién o qué la hizo. Muy buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. Este metraje que les envío lo grabé hace un tiempo, hace aproximadamente 2 meses, y corresponde a una noche que me quedé en la casa de mi pareja en una colonia bastante popular que está en el municipio de Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo. Perdón si no se ve muy bien o si más bien no se ve y solamente se escucha, pero es que por el miedo realmente no pude grabar las cosas como son y solamente se captó el audio. Lo que se escucha, según dice mi pareja, es a la lamentada llorona, a ese ser raro que deambula por las calles con lamentos. Yo no estoy completamente seguro si lo es, pero les puedo decir que nunca en toda mi vida había escuchado algo así. Mi pareja, que tiene más experiencia en esto, me dijo que en efecto era la llorona, ya que también existe el llamado lamento del muerto y ese corresponde a un hombre. Pero el que se escucha aquí claramente es una mujer, una que está penando por las calles de Huasca. Les dejo el metraje para que ustedes puedan escucharlo correctamente y completo y me digan qué rayos es lo que se ve y sobre todo qué es lo que se escucha en ella. ¿Es lamentada llorona o es otra cosa? Y si sí lo es, ¿qué se debe hacer? Pues esa noche la escuchábamos muy cerca, lo que significa, según dicen, que estaba lejos. Comunidad, la llorona para mí sí es real y para prueba, este video. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.